TICs, de la forma en que todo lo que son la virtualidad, las redes, pueden llegar a tener una gran influencia en la educación. Y allí están los dos sectores en pugna, quizás sean más, pero básicamente están los que defienden esta posibilidad de una educación virtualizada, digitalizada. Los que dicen, no, esto complica también, tanto que Francia, por ejemplo, ha prohibido que los chicos ingresen a un aula, a las escuelas, con los celulares, o que por lo menos lo apaguen durante la actividad escolar. Bueno, está Roberto da Cunha, nuestro comentarista en temas de la sociedad. Como buen sociólogo y doctor en educación, Roberto, queríamos preguntarte sobre esta situación que tiene que ver con la tecnología y la educación. ¿Qué tal, Ernesto? Buenas noches. Bueno, a mí me parece un tema muy interesante, porque es un tema que no solo tiene atentos al ciudadano común, sino que también dentro del ámbito educativo es un tema que siempre está presente, digamos. Es a partir de seminarios, congresos, diplomaturas, seminarios de posgrado. Siempre la temática de las TICs y las temáticas sobre todo vinculadas con los que son las plataformas de enseñanza, o las plataformas más que de enseñanza, de formación en el campo virtual, son todo un tema en la actualidad. Y lo interesante de esto es que se ha trabajado mucho y se ha avanzado mucho. Pensar la diferencia de lo que eran las plataformas hace 10, 15, 20 años, que eran blogs y que a partir de ahí podían generarse ciertos vínculos y ciertas articulaciones y ciertos procesos de vinculación pedagógica. Hoy tenemos espacios verdaderamente complejos que abren el juego y que permiten el juego de lo educativo de una manera, digamos, con un alto nivel de complejidad que recupera en cierto sentido muchas de las dimensiones propias de la presencialidad. La discusión yo creo que no es tanto si la virtualidad es valiosa o no. La discusión es si la virtualidad es valiosa en sí. Es pensar esto, es pensar cuando nosotros le damos cuerpo a la forma, es creer que una forma te va a dar contenido, es creer que una forma te va a resolver un problema educativo. Y yo creo que ahí es donde entramos a simplificar lo que es la educación, el proceso educativo y la complejidad en donde están inmersos diversos sujetos, diversas historias, diversos contextos y condiciones que son las que producen ese proceso. Y me parece que en ese sentido no corresponde asumir una posición respecto a en sí mismos las tecnologías de la enseñanza tienen valor o en sí mismo los campos de enseñanza en la virtualidad tienen un valor, sino entender que hay un conjunto de, yo no voy a decir ni siquiera de herramientas, sino de dispositivos con los cuales se pueden articular procesos formativos, pero no se puede perder de vista el contenido. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando hablo del contenido no hablo de la currícula, hablo del contenido histórico-social que se está produciendo ahí, es decir, un docente, un estudiante, una institución, una red de relaciones y una comunidad. A mí me parece que ahí estamos perdiendo de vista la posibilidad de hacernos preguntas sobre eso cuando buscamos solo la respuesta en la tecnología. Insisto, no es desvalorizar, no es considerar que tiene menos valor, es entender que el fenómeno educación es muy complejo en su concreción y que requiere de diversas dimensiones para poder ser comprendido. ¿Qué es mejor en ese caso, Roberto, que desde un área política, como puede ser un Ministerio de Educación, ya sea nacional o provincial, se lleven adelante datos concretos para que los docentes lo tomen y que sea algo casi impuesto para que de allí todos tengan reglamentariamente que abstenerse de la cuestión digital o impulsarlo? Bueno, vos sabés que es interesante, porque ahí aparece una discusión, una de las grandes discusiones históricas del campo de la educación es la discusión con el normalismo, digamos, aquella vieja escuela que refería justamente a procesos de normalización de lo educativo. Yo creo que cuando uno pone demasiado énfasis en incluir, por no vamos a decir imponer, pero sí en incluir y en establecer como instancias cuasi obligatorias o obligatorias una forma y no toma en cuenta el contenido y la complejidad del proceso educativo, se convierte en una lógica normalista más. Es decir, es el obedecer a un proceso que pareciera que por sí mismo logra resultados.
Y me parece que, por suerte, tenemos dentro del campo de la educación especialistas y una masa crítica respecto a la temática que nos permite reflexionar con eso. Pero es importante entender que muchas veces las tecnologías no son solamente una herramienta, sino que también son un negocio. Seguro. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, Roberto, es un tema que no se agota, ¿no? No, Al para contrario, podemos llegar a alimentarlo con más teorías, estudios y análisis. Por eso vamos a dejar ahí en punto suspensivo para otras emisiones. Muchas gracias por estar con nosotros. No, por favor, muchas gracias. Y la forma que tenemos